son comportamientos cooperativos. Cooperativos. A veces los humanos nos asociamos para no tener comportamientos cooperativos específicamente. Y los médicos sí que hacemos eso, ¿no? Hacemos asociaciones médicas para no ser cooperativos y no para jodernos en el otro. Son comportamientos cooperativos, coherentes y solidarios, que solo pueden observarse en ciertas escalas. Claro, ese comportamiento emergente de estas dos células solo se observa en la escala de la célula eucariótica, no en la escala de atrás. Entonces solo pueden observarse en ciertas escalas. No pueden inferirse a partir de los elementos constitutivos de los niveles anteriores. No, lógico, uno no puede inferir en el agua, en el hidrógeno ni en el oxígeno, porque esos son dos gases y el agua es líquido. Pero cuando ellos se interrelacionan, aparece el H2O. No pueden inferirse a partir de los elementos constitutivos de los niveles anteriores. El análisis no describe las propiedades emergentes, por el contrario las destruye e invisibiliza. Y yo siempre digo, imbeciliza al que las quiere analizar. Cada vez se va volviendo uno más imbécil, más imbécil, más imbécil. Los sistemas complejos se eco-autoorganizan y eco-autocontrolan. Así que lo emergente tiene una relación con sus propiedades dinámicas internas, ajustándose además a sus relaciones ambientales o cósmicas. Son buscadores de pautas y, entre comillas, aprenden de las experiencias según Murray Hellman, que habíamos nombrado eso antes. Pero quiero que tengan en cuenta esto de la autoecoorganización y autoecocontrol, porque tienen una relación con sus propiedades dinámicas internas, y eso es muy importante, porque el sistema que se autoecoorganiza no es un costal que recibe todo lo que le mandan de afuera, no, es que filtra también lo de afuera. ¿Se dan cuenta? No, después filtra, elabora, maneja, cambia, porque es dinámico. Y así hay que entenderlo, porque yo veo a veces que todos, incluso los que se han metido en el electromagnetismo y todas estas cosas, ven al pobre ser humano que va así, de pronto aquí le cae una corriente eléctrica y el pobre carajo se la mama, ¿no? Y entonces eso lo desajusta, sigue aquí y aquí le cae una bacteria y también se la mama. No, es que él elabora todo eso, porque está de acuerdo con sus propiedades dinámicas internas. ¿Se dan cuenta de eso, no? Porque es que también, incluso desde la visión de las medicinas alternativas, se ve al organismo como un saco de papas o de patatas, que uno lo abre y si papas necesita, papas le echa, si naranjas necesita, naranjas le echa, si necesita manzanas, manzanas le echa, si necesita tal o cual proteína, esa proteína se la tiene que echar. No, es que él elabora eso. Y así lo comenzamos a ver, vemos ese proceso autoecoorganizativo realmente dinámico y de ninguna manera pasivo. Son buscadores de pautas, aprenden de las experiencias. Aquí dice, es el surgimiento del nosotros. Lo que pasa es que no se alcanza a ver, pero aquí dice eso. Es el surgimiento del nosotros, del intersomos, como dirían, y del nosotros. ¿Sí? Una simple preguntita. ¿Por qué esto se llama pensamiento alternativo? ¿Por qué se puso el pensamiento alternativo? ¿A eso de allá arriba? ¿Por qué esto es alternativo? Me da la sensación, desde el punto de vista totalmente profano, que alternativo es otro camino. De acuerdo a lo que vengo escuchando en estos días, yo le pondría pensamiento complejo. Sí, claro. Es integrativo de un montón de cosas. Sí, o también nosotros lo hemos llamado incluyente. Sí, claro. Claro, el problema de lo alternativo, y te entiendo. O integrativo, ¿no? O integrativo, sí, o complejo, o complexus, o sin nombre. Pero es que el nombre paraliza.
Pero ya que vos hablas de lo alternativo, sí vale la pena hacer una aclaración. Tenés toda la razón. Y lo digo en el libro, a mí no me gusta tampoco la palabra alternativo. Se pone porque es como, podríamos decir, como lo comercial o yo no sé qué, pero a mí no me gusta y me parece que es mal empleada. Y te voy a decir por qué estoy de acuerdo con vos. El problema de lo alternativo fue que como en 1978, Julio sabe, ¿fue en el 78? ¿En Alma Ata? ¿78 fue? Sí. ¿Fue en agosto? ¿Septiembre? Bueno, en septiembre del 78 en Alma Ata, antigua Rusia, esto lo podría contar mejor Julio, pero pues yo me lo voy a apropiar. En el 78, en septiembre, en Alma Ata, se reúne la Organización Mundial de la Salud. Y comienzan a plantear salud para todos en el año 2000. Van a ir más de 100 jefes de Estado. Es una reunión a todo nivel. Quién sabe cuántos representantes de ministerios o ministros de salud de todo el mundo para plantear salud para todos en el año 2000. ¿Y qué se encuentra la OMS? Que en ese año 78 el 60% de la población del mundo cuando se enfermaba no acudía inicialmente a las medicinas ortodoxas oficiales o de hospitales, sino que se automedicaba, le preguntaba al vecino qué se había hecho, iba donde el farmacéutico, iba donde la tía bruja, donde el acupuntor, donde el homeópata, donde el neuralterapeuta, donde el hechicero, donde el yerbatero o donde el farmacéutico de la esquina. O sea que la OMS se encontró que el 60% de la población no le creía prácticamente. No estaba cubierta por ellos. Y si plantean salud para todos en el año 2000, ellos pensaron linealmente, porque la OMS para mí son unos bellaquitos. Ellos pensaban linealmente y dijeron, bueno, si aceptamos los métodos curativos o de métodos de primera mano que utiliza el 60% de la población y los llamamos alternativos, ya tenemos cubierto el 60% de la población para el año 2000. ¿Qué bellacos o no? Claro, entonces no me voy a preocupar sino por el 40%. Y llamó a esos métodos alternativos. Y ni siquiera con esa trampa han podido dar salud para todos en el año 2000. Ahora, el problema de lo alternativo, y ahí viene también el error, es que metió en un solo costal la bruja de la esquina, el farmacéutico, la automedicación, el chamán, con la acupuntura, la homeopatía y la terapia neural, y son diferentes. Son culturas médicas incluso diferentes. La cultura del chamán es una cultura médica diferente a la cultura del terapista neural o del acupuntor. Ese fue una embarrada de lo alternativo. Por eso a mí el nombrecito tampoco me gusta. Ese es, tenés toda la razón. Ahora bien, no solo se quedó allí la OMS, sino que hacen ese plan que teóricamente abarcaba todo un sistema de atención primaria en salud, pero en el 79, el 80 se le atraviesa el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y las políticas, entre comillas, sociales, desaparecen del marco de la OMS. Y por eso yo siempre digo que los que manejan la salud en el mundo no son los ministros de salud, sino los de Hacienda. Y por encima de los ministros de Hacienda, las grandes multinacionales económicas de armas, no solo de remedios, sino de armas, de fumigantes, de ropa, de consumo, etc. Perdone el micrófono. Así nomás, chiquito, te lo podría decir. La Organización Mundial de la Salud ahora no la llama complementaria, alternativa, sino complementaria. Sí. Es una pequeña diferencia. Pero no es un buen nombre tampoco, porque viene de lo alternativo a complementario y no hay complementario. Complementaria de la tradicional. Tampoco es por allí, porque es que no es complementario. Complementario es como cuando uno va solo y le pegan otro para que lo empuje. No, deben de llamarse otra cosa, yo no sé cómo, pero eso hay que revisar. Pero sí, lo quieren llamar complementario.
Pero ojo, que la OMS está infiltrada por los intereses terapéuticos de las grandes drogas. Y los representantes de esos intereses son los gringos. Eso lo hablábamos, antier fue con el profesor de aquí, argentino de bioética. Ojo, por eso digo que para la OMS, mamola, hay una gran cantidad de intereses ahí jugándose. Y uno le dice, la OMS ya va a reconocer estas medicinas. Yo digo, qué porquería, qué tristeza, ¿o no? Ser uno reconocido por un bollo de mierda, eso es muy verdad. Se vuelve uno mierda. Sí. Lo que pasa es que se tradujo mal la palabra altérminos. O sea, lo que el sí, alternativo es altérminos, ya, para usar en forma alternada. Lo que pasa es que acá lo constituyeron y le dieron un carácter de cosa menor que la alternativa. Yo creo que esta es la medicina principal y la alternativa de la alternativa es la cirugía. Yo realmente no creo, vuelvo a decir que es que la dicotomía la pone el observador, que es lo que hemos hablado desde ayer. Yo por eso esas discusiones ya como que no me llaman mucho la atención, porque es el observador, ¿no es cierto? La vida no tiene ni alternativa ni otra, sino, por eso a mí me gusta más o complexus o incluyente. Nosotros hicimos ahora a comienzos del mes pasado 6 días de una salud pública que llamamos salud pública incluyente. Porque ¿cómo puede uno decir salud pública alternativa? ¿Cómo va a haber una salud pública alternativa? Y yo creo que no hay salud alternativa, ni hay salud, ¿no? Salud alternativa sería estar uno bien enfermo y decir, pero estoy alternativamente sano. De modo que no, por eso digo que son las bipolaridades que pone el observador. Pero bueno, pero todo eso da para repensar las cosas. Sí, con mucho gusto. Bueno, hablando del tema, yo pienso de que los movimientos en medicina tienen que tener una descripción, porque muchas veces nos pasa en el consultorio que vienen y nos dicen ¿y cómo no me di cuenta yo antes de esto? Estuve sufriendo un montón de tiempo, ¿y por qué los demás médicos no hacen esto? Entonces uno tiene que rendir cuentas a veces de que no está solo, de que está en un mundo de un montón de gente que necesita de los servicios de esta medicina. Y a mí el tema de que le digan medicina alternativa no es solamente una palabra o un nombre, sino que es una forma de ralear con la propaganda que han creado los mismos mecanicistas, y por así decirlo, que hacen como una especie de embudo, que todo lo bueno queda de lado y todo lo que es redituable económicamente o obedece a planes o a fines que tienen sus intereses propios, es lo que está de moda o chic, o como la propaganda de la televisión. Para mí, lo que nosotros hemos emprendido con esto de la terapia neural, más allá de que estemos nosotros o no, es la medicina que uno debería hacer, que debe hacer, y para mí es una técnica biorreguladora. Yo pienso de que lo que hacemos es hacer biorregulaciones, interpretando el organismo, interpretando la naturaleza, y pienso de que eso es lo que tenemos que sostener. A mí no me parece que lo nuestro sea alternativo por lo que la palabra implica y por lo que interpretan los demás. Y pienso de que si decimos que estamos o que somos alternativos, nosotros mismos nos estamos raleando y estamos haciendo una especie de segregación de la gente que quiere acercarse a este tipo de respuestas y no lo consigue. Bueno, sí. Permítame complementar. Sí. Yo creo que estoy absolutamente de acuerdo con Juan, y hay otro punto que habría que, no sé si es el lugar, pero yo lo largo. El nombre terapia neural. Terapia, esto no es una terapia, ¿sí? Es una medicina con todas las letras, es una medicina distinta, es una medicina integradora, y no es una simple terapia. No nos podemos quedar con que es un procedimiento, que es una forma de poner la aguja.
y el nombre terapia es muy limitado, absolutamente limitado, y muere en sí mismo. Y yo creo que tenemos que poner clara la cosa, y la palabra bioregulación creo que es lo más adecuado para esta medicina, y propongo, desde mi pequeño lugar, que se llame medicina de bioregulación y no terapia neural. Bien. Bueno, esas son cosas importantes y darían para toda una discusión. A ver, aquí tengo un problema. Les voy a comentar, vamos a hacer un pequeño cambio de programa. Después de esto de las propiedades emergentes viene algo sobre biocibernética. ¿Qué es esto? Estos son los cristales de procaínas. Traigo algo sobre sistema nervioso central y terapia neural, que es esto. Pero voy a hacer un pequeño, es decir, para mostrarles que lo vamos a ver por la tarde, no es para mostrarles que lo traje, pero vamos a hacer un pequeño quiebre y vamos a hablar sobre terapia neural y sistema público o salud pública, porque está Julio Monsalvo, al que me han oído nombrar, y hay otros compañeros y compañeras que han mostrado su interés en esto de la salud pública. Entonces voy aquí a meter lo que es la visión de salud pública desde el pensamiento, llamémoslo alternativo, sistémico, complejo, complexus, incluyente, bioregulador. Bueno, ya veremos cómo le ponemos, o cómo le ponemos, no cómo se pondrá el mismo. Lo importante es que más o menos sabemos de qué estamos hablando, eso es lo más importante. Entonces, vamos, Julio, y te invito aquí a que tomes parte activa en los diálogos y todo lo demás, teniendo en cuenta que esta tarde o despuesito comenzamos y seguimos viendo las bases del sistema nervioso y todo, pero aquí entramos como a lo que es la terapia neural desde el punto de vista social y político. ¿Les parece hacer ese pequeño esguince o no les parece? Últimamente yo tengo el guión. Bueno, entonces tenemos esto. ¿Cómo podemos definir de alguna manera o acercarnos a la posibilidad que vos ya estabas planteando ahorita precisamente de terapia neural? Yo ahí no me he metido en el nombre en sí, pero sí es una propuesta de definición. Como que terapia neural es un pensamiento y una práctica de tipo médico, social, sanitario. Es un pensamiento, ¿no es cierto? Eso lo estamos viendo. Es una forma de acercarnos con otra mirada, etcétera. Con la ventaja de tener la práctica. Esa es que es la trampa más berraca, ¿no? Si no tuviéramos la agujita, puede ser la acupuntura, homeopatía, yo me refiero a la de terapia neural. En la mano no tendríamos esa forma de llevar ese pensamiento incluyente, autoeco-organizativo, no lo veríamos, pero ahí la tenemos. Entonces, un pensamiento y una práctica de tipo médico-social, Yo desde que entró la terapia neural al mundo hispanoparlante y que la conocí, he criticado y sigo criticando. Lo criticaba mucho en Los Robles. El que al fin y al cabo los médicos y las médicas odontólogos que aprendíamos esto nos encerrábamos en el consultorio a hacer. Pero no hay todavía una propuesta médico-social sanitaria. Y yo pienso que en esta América Latina y en estos países, todos los de América Latina, un sistema médico, una propuesta de modelo médico que no lleve implícita y explícitamente una propuesta social sanitaria no vale la pena. Me perdonan como el dogmatismo, pero yo pienso que nuestros países están ávidos de modelos médicos sociales también. Ahí estamos como estamos todos, ¿no es cierto?, tocando fondo en crisis y buscando una salida, unos más que otros, pero es igual. Entonces tiene que ser una práctica de tipo médico-social, y yo criticaba eso. Cuando comenzamos esto hace unos 30 y tantos años, decía, no, es que
hay que abrir las puertas de la universidad para que estas medicinas entren a la universidad. El doctor Casanova Valenti, peruano, naturista, me acuerdo que tenía unos libros que era un mundo de gente tumbando las puertas de un castillo que decía universidad y todos ahí. Bueno, y eso estaba bien, pero yo decía, mire, esto no tiene que entrar a la universidad. Esto tiene que ser agarrado por la gente, con una propuesta social, con una propuesta de salud pública, y cuando la gente lo agarre, la universidad se tiene que abrir a eso. Porque las academias siempre han ido atrás de los movimientos sociales, siempre van atrás. Entonces, esa es, y por eso tenemos esto, una práctica médico, social, sanitario, contestatario y propositivo a la vez, no solo contestatario, sino que hay una propuesta paradigmática, una propuesta de racionalidad, pero una propuesta no solo biológica, sino una propuesta a nivel médico-social. Alternativo, la palabrita se queda allí por ya sabemos por qué, pero realmente no es la mejor. Alternativo y holístico en su concepción, no hegemónico, no es impositivo, no puede haber imposición en la autoecoorganización. Y la autoecoorganización es válida no solo para las tripas de uno, sino para la sociedad en la cual viven las tripas de uno. No hegemónico, empírico e intuitivo, dialéctico, pero no en el sentido de lucha de contrarios, sino dialéctico y dialógico. Es decir, no es lucha de contrarios, es concepto de diferencias. Porque ya estamos diciendo que es un diálogo de diferentes lo que se quiere, los que tiene que haber. No un diálogo de contrarios. El diálogo de contrarios termina en una guerra a la hijuemíchiga. El diálogo de diferentes termina en una posibilidad emergente. Ese es lo que quiero decir allí, ¿no es cierto? Por eso es dialéctico y dialógico. No dialéctico en el sentido pues que es el resultado de lucha de contrarios, sino de diferentes. De diferentes que se reconocen diferentes. Eso es muy importante, ¿no? El diálogo con la ortodoxia nuestra es con otro que se reconoce diferente y tenemos que reconocerlo como diferente y él nos tiene que reconocer como diferentes para que ese diálogo emerja una posibilidad no solo terapéutica, sino una posibilidad social también, una posibilidad de modelo médico. No se puede negar. ¿Querés el micrófono? No, está bien. No se puede negar al contrario, existe. La dialéctica existe en cada uno de nosotros. Claro. No la podemos negar. Exacto. Por eso los invito y te invito a vos que te veo todo ese interés a leerte en el W Terapia Neural la declaración de Bogotá, donde hay todo esto y ahí hay puntos sobre salud pública también, ¿no? Porque es interesante. Yo creo que usted no me atrevo a llamarlo ortodoxo ni heterodoxo, usted que es una persona, su persona, como dicen en Boyacá, en Colombia, que está viendo las dos cosas, es importante eso, ¿no es cierto? No es desaparecer al ortodoxo o desaparecer es que no hay ni ortodoxo ni heterodoxo, es otra de las dicotomías que pone el observador. Eso es, pero es permitir una emergencia en un momento dado. Exacto. Dialéctico y dialógico. Es dialógico. Es revolucionario por su mismo planteamiento. No es revolucionario, pero no... bueno, es una revolución del pensamiento, es una propuesta revolucionaria, humanista, singular e irrepetible en su práctica. Ya lo hemos visto por qué, ¿no es cierto? Nunca llegarán dos jaquecas iguales, nada, eso ya lo sabemos. Singular e irrepetible en su práctica, que devuelve al ser humano, esto del ser humano hay que revisarlo, que devuelve al ser vital, el perro, la pulga, si alguien es capaz de darle terapia neural a una pulga o alguna cosa de esas, pero al perro, al oso, al gato, que devuelve al ser vital sus potencialidades, no es que devuelve realmente, ¿no es cierto?, sino que permite que el otro ejerza sus potencialidades
y capacidades de autocuración y autoecoorganización. Porque no es que se las devuelva, sí, en parte se las devuelve, pero no es porque se las devuelva porque él las tenía, sino porque el otro las tenía y no las había ejercitado. Esto, como toda definición, es un pedo lo que se va armando, pero es la aproximación. Es que el que define congela, y eso es muy berraco. Que permite que emerjan en el ser humano sus potencialidades y capacidades de autocuración y autoecoorganización, y le permite un relacionamiento más armónico con su comunidad social y el universo. Y yo añadiría, y para eso utiliza como disculpa la procaína y unas agujotas de terapia neural. Eso es. Pero eso sería una aproximación a una visión de terapia neural con todos los problemas que le podemos montar allí. La OMS definió salud como el estado de completo bienestar físico, mental, social y no solo la ausencia de enfermedad. Aquí yo abro un poquito la discusión y quisiera oírlos y oírlas, porque esto es lo que todos saben, eso lo repite la prensa, Coca-Cola, la chispa de la vida, todo el mundo repite esto. Con esto que hemos hablado en estos 3 días, ¿cómo ven ustedes esa definición? No hay nadie sabe. Oigamos. ¿Quién decía? Y es algo inalcanzable en el sentido estricto de las palabras, o sea, es lo que todo el mundo anhela, es más que nada una propaganda. En realidad yo pienso de que lo que habría que haber es una armonía entre todo este tipo de situaciones, lograr una armonía que va a ser diferente para cada persona. Yo voy a poner aquí, a escribir aquí, lo que vaya saliendo. Vos la estás describiendo como una utopía. Entonces es... No creo que haya nadie, ni incluso de los presentes, que se encuentre cumpliendo con todos los puntos en forma estricta. Cuando una definición de salud se vuelve utópica, inalcanzable, ¿qué se vuelve alcanzable? La enfermedad. Entonces esto es una definición de enfermedad, no de salud. Esto es muy berraco, claro. O sea, que una definición utópica, como se está dando, lleva a una definición de enfermedad. Como decía alguien, sano es el enfermo no diagnosticado, lo que vos acabas de decir. Si uno quiere que lo operen, vaya donde un cirujano y alguna joda encuentra para sacarle un lunar, una uña encarnada, una verruga, cualquier cosita. Entonces hay un problema aquí de inalcanzabilidad. Pasémosle al compañero el micrófono. A mí me gusta mucho la segunda parte de la definición, y no solo la ausencia de enfermedad, porque eso abre un camino importante para decir que salud es algo que no se puede definir, pero que no es solamente la ausencia de enfermedad. Claro. Es un poco una, como dice usted, una emergencia de los procesos. Es un proceso que emergente en el cual no hay enfermedad. Claro. Pero la salud es algo más que eso, que no es enfermedad. Exacto. Pero es muy bipolar lo que estoy diciendo. Muy bipolar, y además fíjate que dice, no solo la ausencia de enfermedad, pero la salud en sí, la definición lo que vuelve alcanzable es la enfermedad. Pasemos allá. A ella y luego atrás. Si quiere, las dos damas y luego allá atrás. En relación a lo que aprendimos ayer, esto sería la definición del estado de equilibrio, que no solo no es alcanzable desde el punto de vista vital, sino que es como mortal. Hablamos de la entropía, hablamos de la célula, de la inestabilidad que hay a los dos lados de la frontera. Entonces es totalmente inadecuado ese equilibrio. Entonces añade usted que es equilibrada.
que es matar la situación. Yo quiero añadir ahí una cosa, es que cuando dicen un estado, cuando es un estado estático, como un estado que uno alcanza y ¡pam! Es un estado quieto, es como un estado angelical que se alcanzó y está allí y borra la parte dinámica. Y ese estado, es que es un estado utópico, equilibrante, angelical, como un estado. Entonces ahí están los médicos y todo el modelo médico para mantener ese estado equilibrado. Como cuando uno alcance un estado de santidad. Y entonces ahí están los otros santos cuidándolo para que uno no se vaya a desviar. Y yo veo allí una relación entre el cura y el médico, que tanto lo trabaja la gente. Sigan allí. Sigan. No, yo iba a decir eso justamente, que para mí es la ausencia de movimiento esa definición, es como la muerte, como lo mismo que dijo ella y lo que dijo usted después. Como que está estática, como es un estado que se llega y que es un segundo y que después se sale enseguida porque no se puede llegar nunca, como que... No sé. Pasémosle al compañero allá atrás. Como si la vida fuera una fotonovela. Además, si uno hace un análisis estructural de esa frase, se contradice totalmente. Porque si es un estado completo, no necesita nada más. Entonces la enfermedad no entra como parte de la vida. No se sostiene a sí misma en su estructura. Entonces usted dice que es contradictoria. Claro, por un lado dice es un estado completo, y si es un estado completo no entra en la enfermedad. Utópica. Porque además dice que el estado completo es bienestar físico, mental, social y toda la parafernaria. Contradictoria. Claro. ¿Quién más quiere opinar? Ya, es que está rotando por allá. Bueno, va el micrófono allá. ¿Quién más pidió por aquí la palabra? ¡Oh! Sí, yo digo que además vamos a pasarla así. Pasemos el micrófono y yo lo manejo acá. Yo querría decir que además de contradictorio, me parece tendenciosa y demagógica. Está diciendo lo que uno querría escuchar. Es como decir, por ejemplo, el obeso que busca una píldora mágica que le cure todo sin hacer ningún tipo de esfuerzo, y otras tantas enfermedades que nosotros tratamos los médicos pasa exactamente igual. Creo que esto es un imposible que nos quieren vender en un mundo donde la mayoría está con hambre, y los que no están con hambre tampoco logran esto porque psíquicamente no están en condiciones adecuadas. Creo que la prueba de esto es Bush y sus secuaces. Gracias. A veces las definiciones hay que analizarlas a ver a quién benefician, ¿no? Al revés. Lo que dice acá la compañera es cierto. No tenemos que olvidarnos que la Organización Mundial de la Salud y la OPS nacieron, digamos, como en sus primeros operativos de salud pública, fueron financiados por la Fundación Rockefeller. La Fundación Rockefeller inició una actividad, o sea, los primeros en contratar salubristas y epidemiólogos fue Rockefeller, para que le dieran a combatir a una enfermedad que fuera muy difundida en América y que a su vez fuera fácil de combatir en términos económicos y que tuviera gran repercusión económica en los lugares donde se desarrollaba el comercio de Rockefeller, precisamente las empresas de Rockefeller. Y así fue que se salió a combatir lo que fue la enfermedad de la pereza, que fue la anemia, que era producida por la anquilostomiasis, mientras que no se salió a combatir otras enfermedades que producían mucha más mortalidad. Pues la anquilostomiasis lo único que producía lo sumo era un poco de hinchazón de vientre, un poco de anemia, pero disminuía la capacidad de los trabajadores en la finca de los Rockefeller. Entonces, después de combatir la anquilostomiasis, se vio que hubo un incremento en la producción de las estancias que habían sido, donde se había hecho el control de esta enfermedad. Y la Rockefeller se metió en la enseñanza médica. Universidad del Valle es una de ellas en Colombia. Me duele la cabeza. Porque tratar de definir una palabra como salud es como tratar de definir una palabra como progreso. ¿Conoces a alguna persona progresada que haya logrado un estado de progresado? Esto es como la zanahoria del buey, que nunca la alcanzás.
Es una mentira como la iluminación, que todos la buscamos y que nadie la alcanza. Y salud es otra mentira, como un estado inalcanzable. Por eso me duele la cabeza, porque mis circuitos neuronales están a full, pero no logro entender qué es lo que queremos definir. ¿Qué es lo que queremos encerrar en esa silueta como la que veíamos ayer del médico empujando porque nos obligó la OMS o quien sea? La verdad que no, me parece que estamos, no sé si tenemos que buscar la palabra salud o no cambiar realmente el paradigma desde ahí, ¿no? Tenés toda razón, pero yo la tengo allí siempre porque todo el mundo habla de salud, los ministerios hablan de salud, el gobierno habla de salud, los médicos hablamos de salud, los usuarios y usuarias hablan de salud, pero ¿de qué salud estamos hablando? Entonces estamos metidos, es que son las trampas, como hemos visto el de la célula muerta, congelada y teñida, que ha regido todos los tratamientos y todo eso, y esto ha regido políticas de salud. ¿Quién otro? ¿Aquí? Yo trabajo mucho con gente de la tercera edad, gente jubilada, y yo los veo a quien más, quien menos, el que no tiene una artritis, tiene una artrosis o toma una pastillita para la presión arterial, pero se juntan todas las tardes en los centros de jubilados a jugar al truco, los sábados noche a bailar. Y podemos decir que esa gente que tiene la presión alta, el colesterol alto, le duele la rodilla, la cabeza, está enferma. Viven bien, viven tranquilos y no se adaptan a ninguna de esas definiciones prefijadas. Es más, no les alcanza la plata para vivir bien, pero creo que son más sanos que muchos de los otros. Vamos a ir allá atrás. ¿Quién aquí? Comencemos por acá entonces. Bueno, a mí se me ocurre una simpleza. Yo diría, la salud es el silencio de los órganos, el silencio armónico de los órganos. A mí se me ocurre otra cosa, que esto es demasiado impositor. O sea, la salud, la definición de salud es impositiva. O sea, impuesta por quién y para qué. Me hace acordar de lo que decía el guerrero. O sea, del combate. ¿Contra quién luchamos? O sea, a eso y al reloj. O sea, ¿qué mecanismo hay que estar en un estado completo de bienestar físico? ¿Cómo es esto? O sea... Compa. A mí me suena como un eslogan propagandístico. Como que vende o que puede ofrecer cosas. Y ofrecer un consumismo inalcanzable. Es decir, porque es lo que los de comercio llaman que crear las necesidades creadas. Cuando uno le crean la necesidad de tomarse una Coca-Cola con el arroz, le crean esa necesidad para que entre al consumismo, y aquí le crean a uno una necesidad de salud inalcanzable para que entre en el consumismo de la salud, y uno entonces se la va a pasar yendo de clínica en clínica, de hospital en hospital, para que le digan que todavía no tiene el colesterol alto, que todavía no tiene la tensión arterial alta, que todavía orina como le gusta al modelo, etcétera, ¿no? Entra en una salud consumista. La medicalización de la salud y de la vida cotidiana. Entonces llaman enfermedades sociales a los que consumen drogas, enfermedades no sé qué, y es toda esa medicina. Es para que ustedes vean el consumismo, y es lo que la gente pide. No, eso es una cosa que por eso lo trabajamos tanto en lo comunitario, porque es lo que la gente pide. Oigamos un momentico a Julio y luego seguimos el... Sí, dos o tres cositas rápidas, ¿no? Creo que es importante también cuando consideramos estas definiciones no así en forma aislada, sino en el contexto histórico en que fue formulado. Por ejemplo, la OPS fue muy anterior a la OMS. La OPS se creó junto con la maniobra del Imperio Norteamericano de separar Panamá de Colombia para apropiarse del Canal de Panamá. Entonces, en la construcción del Canal de Panamá, los obreros y los ejecutivos norteamericanos tenían enfermedades tropicales, entonces se crea la OPS para tratar la salud de sus compatriotas, ¿no?
La OMS es una creación en el año 48, cuando la humanidad sale de la tremenda guerra, y no nos olvidemos que en el 45 se funda las Naciones Unidas con la idea de que guerra nunca más, y que en un ámbito civilizado las naciones diriman sus diferencias y que no hubiera guerra. A poco andar se va viendo que para que lograr ese objetivo hay que tratar otras cosas, y se nace la UNESCO, nace la FAO, y en abril del 48, concretamente el 7 de abril, por eso es el Día Mundial de la Salud, se da a la luz la Constitución de la OMS, que tiene esta definición, ¿no? Viéndolo en un contexto histórico, hay un cierto avance, porque en la época de la Revolución Industrial, 1850 en adelante, empieza a tener hegemonía la medicina, como la conocemos, con el poder del laboratorio. Comenzando el siglo XX, la hegemonía de la clínica. Y en los 50 es la ilusión de que la salud pública, la ciencia y la técnica de salud pública va a solucionar los problemas de la humanidad. Pero esta definición tiene el avance esto de no solamente el aspecto clínico de que salud es no tener dolor, no tener enfermedad, sino también la variable física, mental, social, etc. Pero totalmente con una idea del paradigma de la normalidad, la famosa curva de Gauss. Cuando nosotros estudiamos el posgrado de salud pública, nos enseñaban los niveles de prevención. Entonces, un primer nivel de prevención, un segundo y tercero, según cómo la enfermedad fuera más leve, subclínica, etc. Pero la salud en estado de normalidad. Entonces, todo el esfuerzo era volverlo a la normalidad, ¿no? Ese es un poco el concepto. Como un rescate de lo que pasó en el 78, hay que mencionar el heroísmo de Harold Mahler, cuando por esa travesura del cosmos llega a la Dirección General de la OMS, y él impone en los años 70 de que la salud no tiene nada que ver ni la clínica ni la salud pública, sino que es un hecho político. Entonces, la conferencia del MATA es un hecho político, ¿no? Donde hay compromisos concretos de implementar políticas sociales, económicas, de todo tipo, intersectoriales, para lograr ese estado de salud, ¿no? Bueno, es un poco el contexto histórico, cómo se va cambiando el pensamiento, ¿no es cierto?, de la salud, lo maneja el laboratorio, la clínica, la salud pública, hasta llegar a la concepción de la política. Como tú bien dijiste, Julio, en los años 80, lo de Almata queda a un lado y aparece la atención primaria selectiva, promovido justamente por el Banco Mundial, la UNICEF, que ya son programas, no una estrategia política. Entonces hay que diferenciar lo que era la concepción de Mahler y de su gente de una atención primaria comprensiva e integral de los programas selectivos. El otro aporte que quería poner es traer aquí... Perdóname, Julio, pero para que ahora quede una atención primaria dedicada únicamente al control prenatal... Claro. El famoso, la UNICEF impone, cuando se divorcia de la OMS, porque la Almata fue convocado por la OMS y la UNICEF entró en el pragmatismo. Dijeron, no, con esto de los petrodólares, el endeudamiento externo, esto de salud para todos, medicamentos esenciales, la información para todo el mundo, la participación comunitaria, etc. Eso no puede ser, una utopía inalcanzable. Entonces la UNICEF entra el pragmatismo y el famoso programa GOBI, ¿no? Las iniciales en inglés, el control de desarrollo infantil, la lactancia materna, la terapia de hidratación oral, y con eso vamos a disminuir la muerte infantil. Entonces se lograron, con cierto apoyo y con una buena gerencia, disminución de la muerte infantil, que entonces ya pasó a ser manejarnos por indicadores y no que la gente esté mejor, ¿no? Entonces es indicadores. En Chile fue un gran experimento de la atención primaria selectiva. Cuando cae el compañero Salvador Allende, Pinochet, además de todo el discurso, llama a los sanitaristas chilenos y les ofrece que hagan un programa para paliar el costo social que va a tener ese programa de modernización neoliberal que va a imponer Pinochet en Chile. Muchos compañeros sanitaristas no aceptaron y se fueron, y otros sí. Y Chile fue un modelo de cómo aplicaron la atención primaria selectiva y bajó la muerte infantil. Eso no quiere decir que los chilenos vivieran mejor, ¿no? Entonces se maneja por indicadores y no por una concepción integral. El aporte que quería traer fundamentalmente es sobre el tema del concepto de salud, ¿no? Que lo da el pueblo, ¿no? Nosotros estamos muy metidos que salud igual a medicina. Hay un Ministerio de Salud que administra o gerencia establecimientos que son sistemas que pretenden atender personas enfermas.
pero no es un sistema de salud, ¿no? Un hospital, un centro de salud, como le llamamos acá en Argentina, se atienden personas enfermas que a veces curamos, a veces prevenimos, y ojalá que fuera un trato humanizado que siempre acompañemos, ¿no? Pero no es salud igual a medicina. Y ese discurso penetra y se dice, ahora andamos bien de salud porque la salita tiene remedios o el hospital tiene remedios. Pero cuando uno va a los pueblos originarios o a las comunidades campesinas, el concepto es otro. Ni aparece ni el médico ni aparece la medicina. La salud es la vida, es la fiesta patronal, el partido de fútbol, la festividad, la alegría. Y quiero atraer a cuento rápidamente cuando llegamos a una comunidad campesina en el norte de Santa Fe, fundamentalmente mujeres campesinas, que nos reciben, estaban inquietos porque escuchaban por la radio y por la televisión qué era eso de la NBI, necesidades básicas satisfechas. Bueno, como mejor pudimos le explicamos que existe acá un organismo que se llama INDEC, que lleva estadísticas, que son ciertos indicadores, y que los que no tienen esos indicadores son pobres. Ah, qué bien. Pero con esa sabiduría de personas que probablemente nunca hayan ido a la escuela, dice, pero lo básico es lo básico. Es lo esencial para la vida. ¿Y qué no hace falta para vivir? Y bueno, fueron apareciendo una serie de cositas que nada que ver ni con el dinero, ni con la medicina, ni con los médicos. Apareció el aire. Qué suerte que tenemos aire puro acá en el campo, porque cuando vamos al pueblo hay humo, hay ruidos, malos olores, etc. Y apareció el agua. ¿Y por qué tenemos que hervir el agua? ¿Por qué hay que ponerle cloro? Si Dios nos manda agua de lluvia que es pura, ¿quién la contamina? Y sigo el tema de la alimentación, ¿no? ¿Y por qué ellos que son tan amantes de producir alimentos para alimentar y no para lucrar, pasa una avioneta, tira agrotóxico porque un señor tiene una arrocera y le contamina todo? Y apareció el abrigo o el albergue, que no solamente la casa digna, sino cómo nos llevamos en la casa. Y apareció el amor, la relación entre nosotros. Y apareció más adelante el arte. 6 componentes de la vida, o del ecosistema local, podríamos decirlo, de nuestra comunidad local, que son esenciales. Y que si tenemos todo esto sano, vamos a tener salud. Entonces la salud no es un estado. Y podemos tener cada vez salud más saludable. Y así surgió un término contestatario que es la alegremia. Los doctores quieren poner la salud entre los valores mínimo y máximo de la glucemia, la colesterolemia, la uremia, la curva de Gauss. Entonces, para acá estos son hipotensos, para acá hipertensos, estos son petizos, estos son altos. Hay que ser normales, meterlo en el modelo. Pero para la gente que tiene sabiduría de la vida, la salud puede ser que sea más saludable. Es lo que decía el compañero cuando trata a personas mayores, que según el modelo no son normales, pero están con salud, están con alegremia. La alegremia es un indicador de salud que no se va a medir nunca, pero se percibe. Se percibe cómo caminas, cómo tú hablas. Ayer admiramos cómo tú hablas tanto tiempo con esa voz, con esa alegría, con ese entusiasmo, con luz en los rostros, con estrella en los ojos. Eso es tener salud, es tener alegremia, ¿no? Entonces es un modelo contestatario, ¿no? Este modelo esta definición nació en un momento histórico que puede verse un avance desde el punto de vista de la cultura occidental, que todo tiene que ser normalizado, del viejo paradigma que se tiene que romper. Y el nuevo paradigma está en las otras culturas que no son las culturas occidentales. Y lo último que quiero decir es que este regalo de la vida que yo he recibido de estar hace ya varias décadas en el norte argentino y en contacto con la gente de Paraguay, concretamente, trabajo con grupos de diversas culturas. Un tobacón nada que ver con wichí, un wichí nada que ver con guaraní, un guaraní nada que ver con una comunidad campesina correntina. Sin embargo, hay algo en común. Jamás se sintieron que no son naturaleza. La cultura occidental somos nosotros acá, la naturaleza es el resto, ¿no? Pero nosotros no nos preguntamos qué somos. La naturaleza es un almacén de recursos. Hay que ser racionales para controlar, para cuidar los recursos naturales. Es un almacén de recursos. Controlar, ¿no? Pero no nos sentimos parte de. No sé, un wichí con un guaraní, un campesino correntino, muchas culturas diferentes, pero siempre son parte de la naturaleza. Y no se le ocurre que somos mente y soma, no. Es un paradigma de la integralidad. Este para mí es el mayor riqueza que reciben los pueblos originarios, el sentido de la pertenencia. La nueva ciencia, el nuevo paradigma, ¿no?, está proponiendo eso.
Cuando Capra habla de la ecoalfabetización, para que la humanidad subsista, habla de eso, que aprendamos que la naturaleza es todo cíclico, no produce basuras. Lo que es desecho de uno es alimento para el otro. Nuestra cultura occidental, con pensamiento lineal, acumula, acumula, desperdicia, basura, contamina, contamina. Y así estamos, como nos dicen eminentes biólogos, como Edgar Wilson, que en el año 94 lanzó al mundo la palabra biodiversidad, el Reyes, que en la mitad de los 90 nos dice, muchachos, chicas, estamos entrando en la era de la sexta extinción en la historia de nuestro planeta Tierra. Porque es alarmante, como en la década del 90 van desapareciendo especies vivas. Y en la historia del planeta Tierra ya hubo 5 grandes extinciones, cuando en la faz de la Tierra desaparecieron la mitad o más de las especies vivas. Y nos están diciendo los biólogos, tenemos que cambiar el paradigma, porque estamos entrando en la sexta extinción y la especie humana está realmente en riesgo de que pueda sobrevivir. Y termino con lo que me comentaba hace ya como 15 años, unos vecinos, zapateros remendones, de la ciudad de Resistencia y yo vivía. Charlando un día sobre el tema de ecología, y yo estaba muy entusiasmado, veo la hora que tenía que atender unos alumnos en una escuela. Me levanto, muy apuradito, y para dar por fin la conversación digo, sí, la verdad que el hombre está haciendo cada barbaridad que mata el planeta. El zapatero mayor, que estaba clavando sus clavos, larga el martillo, pone su mano en el banco, se para, me mira a los ojos y me dice, mi amigo, eso sí que no, jamás estoy de acuerdo con lo que usted me está diciendo, porque eso nunca va a suceder. ¿Sabe por qué? Me dice, porque el planeta siempre va a vivir y antes se va a sacar de encima al hombre. ¿No? Bueno, eso lo dijo mucho antes. Para uno encontrar un mundo de trampitas. Y hemos visto varias trampas durante estos 3 días, como el paradigma nos encierra. Y nos encerramos en ese anillo que planteábamos al comienzo, ¿no? Un anillo que se nos va volviendo imprescindible para vivir, y ya creemos que el día que analicemos eso y eso se conmueva, ya no podemos existir, y resulta que hay muchas cosas para construir y muchas cosas que se salen de nuestra capacidad de construcción. Algo a lo que se han referido ustedes, y se refería Julio mucho, que hemos hablado también entonces en el trabajo, que esto lo hemos hecho también en un trabajo social, comunitario en Popayán, pues que es sería otra historia. Hemos trabajado con esta visión sistémica, compleja, con esta visión incluyente, como les digo. Y yo para abrir este espacio traigo es para comenzar a hablar el derecho a la salud. Tenemos un derecho inalienable a la salud. Es un derecho vital, no es un derecho que se nos dé. Es como el derecho que tenemos a respirar, el derecho que tenemos a orinar, el derecho que tenemos a reírnos, a ponernos tristes, a soñar. A eso nos referimos cuando hablamos del derecho a la salud. No es la salud como derecho, sino el derecho que tenemos a la salud. Es un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades. Ustedes no se imaginan el terminacho Alegremia que incubó Julio, cómo ha pegado en la gente con que nosotros estamos trabajando, ¿no? Salud es la Alegremia, y me parece que es de esos términos que dan en un clavito que abre una cantidad de posibilidades. Nosotros creemos que esa alegremia es como la salud como derecho, no tanto el derecho a la salud, sino la salud como derecho, que es un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud. Pero aquí vuelve este lío de a qué salud se refiere cuando dice uno tengo el derecho a la salud. A una salud excluyente, a una salud que lo mete a uno en esos moldes, en esas definiciones, en esos estados,
o una salud que permita la singularidad de lo vivo, la singularidad del ser vivo. De modo que yo lo traigo aquí porque de todas formas esto fue un planteamiento de las Naciones Unidas con los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho por la salud, la trae Natalia Paredes en el CINEP, unas publicaciones de eso. Y traigo esta foto de alguna manifestación en Bogotá, esto fue el 9 de abril del 49, el fotógrafo tituló esto "Saqueo de una ilusión". Yo pienso que el paradigma, la medicalización, la salud consumista, es que nos están dando una salud de consumo. Y cuando hablan del autocuidado de la salud es que cada uno se meta, ya no necesita que lo empujen, sino que se meta en el modelo. Como decía Galeano, el día que el esclavo se mire con los ojos del amo ya no necesita cadenas. Y nosotros nos están llevando, y en la terapia neural y lo que llamamos médicos alternativos, usamos la aguja para meter a la gente otra vez en eso, de modo que eso, pues no hay derecho, como decía Cantinflas, no hay derecho a esta cosa, es el saqueo de una ilusión. Aquí traigo una propuesta, le pusimos allí salud, pero la traigo aquí también para hacer una pequeña, un pequeño diálogo alrededor de esto, ¿no? Aquí podríamos decir alegremia, pero alegremia es no solo los miligramos de alegría que corran en la sangre, sino que los miligramos de alegría que estén en todos nosotros y nosotras, los miligramos de alegría con que podamos impregnar ese universo y todo y reflexionar sobre todos estos procesos paradigmáticos. Esta es una propuesta de salud como un proceso dialéctico, ya entendido dialéctico, ¿a qué nos referimos? No como la lucha de los contrarios, sino un proceso de diferentes, un proceso dialéctico, biológico, social, singular e interdependiente, dado por las relaciones del ser vital con el cosmos. Todo el proceso autoeco es todo, es que somos cosmos, somos tan importantes como la estrella más grande o como la flor más pequeñita. Estamos en el girasol y el girasol está en nosotros, y eso es lo que tenemos que descubrir, y con eso le mermamos a este proceso técnico de dónde pongo la aguja, con qué lo hago, tengo la soberbia, hago estadísticas y otro mundo de cosas, y nos acercamos de otra manera, singular e interdependiente, dado por las relaciones del ser vital con el cosmos, en un proceso de adaptación, adaptación es autoeco-organización, en un proceso de adaptación. Alguien decía que dijéramos de adaptación y aceptación también, pero yo le tengo mucho temor al término aceptación, porque es que entonces que lo acepte a uno el paradigma reinante, eso es muy triste, ¿no? Que uno ande con el aparatico para tomarse la presión todas las mañanas y entonces buscar la aceptación del modelo. Entonces, por eso no hemos puesto lo de adaptación. Esto es una cosa en construcción, entre otras cosas, no más, no es pues un dogma. De adaptación en una sociedad, y diría en una cultura, con sus relaciones culturales. Lo que decía Julio lo comparto, ¿no? Se hacen planes de salud para toda la nación, pero en Colombia el concepto de salud del indígena, del negro, de desarrollo es diferente, y en eso sí que pecamos. En la costa pacífica colombiana es una cultura muy fluvial, ¿no? Porque no es la costa, sino que los pueblos están más adentro, en las desembocaduras de los ríos, es una cultura fluvial. Y entonces las negras tienen sus casas, digamos, a 1 kilómetro del río, allá, y ellas bajan a lavar la ropa al río.
todo con esos solazos y esos calores, pues, porque allá no hay el frío de acá a veces ni nada, y no con esos calores, a lavar su ropa el río bajaba. Entonces llegaron unos sabios, psicólogos, antropólogos, médicos, sociólogos, y llegaron a esa comunidad y entonces el diagnóstico que hicieron fue muy bonito.